Buenos días, hoy día tenemos en literatura a un autor de la literatura española, corresponde a Luis de Góngora y Argote, ¿no? Es un escritor que pertenece a la corriente literaria del culteranismo. El culteranismo es una corriente literaria que pertenece, buenos días, que implica utilizar un lenguaje bello y culto. Entonces tenemos la figura de Luis de Góngora y Argote. Entonces, su poesía corresponde a la poesía del barroco. ¿Bien? Entonces, veamos algunos perfiles. Góngora nació en Córdoba en el año 1561, en el seno de una familia noble vinculada a la iglesia. Estudió leyes en Salamanca y ocupó en diversos cargos eclesiásticos. Sufrió graves problemas económicos que jamás pudo solucionar. En 1617 se traslada a Madrid, ciudad donde se ordenó sacerdote y obtuvo el cargo de capellán real de Felipe III, ¿no? Entonces ya en la sesión anterior habíamos visto la figura de Lazarillo de Felipe II. Esta vez es Felipe III. Mantuvo 6 serios conflictos con escritores de su época como Francisco de Quevedo o Lope de Vega, entre otros. Murió en Córdoba en el año 1627. ¿Bien? Algunos perfiles de su vida. Tenemos en producción poética. Entonces, Góngora destaca más que todo en poesía. Entonces, la poesía en un nivel bastante culto, bello, de ahí es que él manifiesta sus obras dentro de la corriente del culteranismo. El culteranismo es el lenguaje culto. Entonces, Góngora fue el creador del lenguaje poético más innovador de su época. Innovador quiere decir cambio, ¿no? Practicó la poesía de arte menor y la poesía de carácter petrarquista. Esto quiere decir que su poesía de arte menor implicaba menos de 8 versos, la sílaba métrica menos de 8 versos. Y petrarquista corresponde a un autor de la literatura italiana, Francesco de Petrarca. Petrarca fue un autor italiano. Entonces, como ya lo había dicho, muchos autores de la literatura española de aquel entonces imitaron a los autores de la literatura italiana, porque la formación cultural en Italia era superior que el español en aquel entonces. Y los que tenían dinero se educaban en Italia o tenían esa influencia porque las obras de autores importantes italianos fue imitado por muchos autores italianos, españoles. Su producción poética se puede clasificar en 3 grupos bien diferenciados. Poesía de arte menor, los sonetos y las grandes composiciones. ¿Sí? Grandes composiciones. Veamos ahí, siguiente, la poesía de arte menor. ¿En qué consiste la poesía de arte menor? La poesía de arte menor, en este tipo de poesía, Luis de Góngora cultivó los romances moriscos. Cuando hablo de término moriscos, está relacionado a los árabes o los moros. Pastoriles, propios del Renacimiento, la vía de los pastores. Históricos y burlescos. Los históricos tienen relación con la historia española y los burlescos desde el aspecto festivo, de la burla, de la cháchara, de la crítica. Destaca en este grupo su obra Fábula de Píramo y Tisbe, una parodia de la historia amorosa clásica. ¿Bien? Dentro de esta poesía de arte menor es preciso destacar sus famosas letrillas, como ande yo caliente y ríase la gente, o la más hermosa niña. ¿Bien? Algunas de sus composiciones poéticas acá podemos visualizar y dar lectura sobre ellos. Entonces, en literatura lo más importante es leer. Bien, importante conocer el perfil, pero resulta que la importancia radica también en el conocimiento de los versos o de la composición poética de los mismos autores. Píramo fueron y Tisbe, os que en verso hizo culto el licenciado Nazón, bien como bien romo o bien narigudo, dejar el dulce candor, lastimosamente oscuro, al que túmulo de seda fue de los dos Casquilucius, moral que los hospedó y fue condenado al punto, si del tigris no en raíces, de los amantes en fruto.
Entonces acá hay varios términos latinos. Los nombres Píramo, Tisbe son nombres clásicos, tanto de hombre y mujer. Bien, entonces, Nazón está relacionado con un personaje del mundo griego, legendario, de los mitos. Y luego dejar u dulce, candor, ¿no? Es una expresión de dulce. Otro término, túmulo. Túmulo quiere decir una imagen, una especie de monumento, ¿no? Una especie, monumento de la figura de un personaje. Casquilucios, bromas, hospedó. Y Tigris. Tigris históricamente es el río Tigris. Dos, el Tigris y el Éufrates. Este es el río Tigris que proviene de la historia de Babilonia. ¿Bien? Entonces, veamos la lectura de las letrillas. Las letrillas son una composición poética de arte menor, entonces en la que tiene sus características propias. Visualizamos ahí el título, dice letrilla, letrilla, la más hermosa niña. Entonces, ese es el título de esta letrilla. Veamos, la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha a su madre. Mire, estos son versos, como se dijo hace un instante, Góngora, como un excelso poeta de un lenguaje culto, bello, utilizó la poesía de arte menor. Entonces no utilizó la poesía de arte mayor, sino el arte menor. Versos de poca medida. ¿Cuánto mide este verso, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Entonces los versos de 8 a menos son versos de arte menor. Luego, dejadme llorar, orillas del mar, pues me distes, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va, y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. ¿Sí? Entonces ahí está la composición desarrollándose. Tenemos, en llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar, yéndose a la guerra. ¿Quién era mi paz? Déjame llorar, orillas del mar. No me pongáis freno ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera morir y callar. Entonces, como podemos observar, mire, los versos son bastante cortos, de 6 sílabas, ¿no? Escasamente. Por ejemplo, acá, 3 palabras, morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Prosigue la letrilla. Entonces, una característica de la letrilla son versos bastante cortos. Dulce madre mía, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos se van los ojos que hacían los míos velar. Váyase y no me vean. Tanta soledad, dejadme que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orilla del mar. Entonces, una característica de las letrillas es que en una estrofa o al final de los versos se repiten los mismos versos. Miren, dejadme llorar, orillas del mar. Otro, dejadme llorar, orillas del mar. Y aquí también dejan. Entonces, la letrilla, al tener la estructura de versos cortos, al final de los versos repite los mismos versos. Después de una estrofa, dejarme llorar, orillas del mar. Dejarme llorar, orillas del mar. ¿Bien? Entonces, esa es la característica de las letrillas. ¿Qué más podemos indicar del autor? ¿No? Los sonetos gongorinos. ¿Qué es un soneto? Ya habíamos dicho en sesiones anteriores que el soneto es una composición poética que tiene 14 versos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos. 2 cuartetos. Cada estrofa tiene 4 versos, 2 veces 2 cuartetos. Y 2 tercetos. Cada estrofa tiene 3 versos. Entonces, todo suma 14 versos. ¿Qué dice al respecto? Escribió sonetos de tema amoroso e incitación al goce.
También escribió sonetos de carácter burlesco. Un tercer grupo trata del desengaño y la fugacidad de la vida. Bien, ¿qué más de...? Acá tenemos un ejemplo de soneto, ejemplo de sonetos gongorinos. Miren, dije dos cuartetos, primer cuarteto, segundo cuarteto, tercer cuarteto y tercer cuarteto. Entonces acá este es solamente uno. Bien, ahí, eso es lo correcto. Entonces todo suma 14 versos. Dice, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio y de llano, miro tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras finfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esta es una apreciación de la belleza de la mujer según el poeta, como lo está describiendo, de su fisonomía y características del cabello, ¿no? De su belleza, del cuello, de sus labios, que va comparando. Proseguimos. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo fue en tu edad dorada. Oro, lilio, clavel, cristal luciente. No solo en plata o viola troncada. Se vuelva más tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra y nada. Mire, cada estrofa tiene una idea principal, como habíamos entrenado. Entonces, acá habla de las características propias de la belleza de una mujer, ¿no? Entonces, pero también en la última estrofa dice que esa belleza llegará a un momento en que ya no va a ser oro bruñido, sino plata. Y finalmente uno tendrá que morir, va a tener que morir. ¿Y entonces en qué se va a convertir? Dice, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Entonces la belleza de una mujer descrita por Góngora, que al final de los días, como cualquier humano, cualquier persona llegará a su fin convirtiéndose en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿Bien? Entonces, ahora sí, con esta introducción vamos a ver la separata en sí. Entonces ahí tenemos ya el material. Bien, visualizamos la separata de este material que corresponde, ¿no? La literatura del siglo de oro. Entonces, Góngora también es un autor de la literatura del siglo de oro. ¿Bien? Hemos dicho que en la literatura del siglo de oro surgen grandes escritores y uno de los grandes escritores también es Góngora. Durante el siglo de oro, España fue testigo de un relativo fortalecimiento político, en parte dominado por el espíritu de la contrarreforma, contraria a la reforma de Lutero y la Santa Inquisición de la Iglesia. Por este motivo se caracterizó por ser un periodo católico de florecimiento del arte y la literatura en España. ¿Quién acuñó el término siglo de oro? José Velázquez, marqués de Valdeflores. Durante el siglo XVIII lo empleó por primera vez en 1754, en Orígenes de la Poesía Castellana para referirse, eso sí, únicamente al siglo XVI. A posteriori se amplió la definición para incluir no solo el Renacimiento del siglo XVI, sino también el Barroco del siglo XVII, es decir, todo el periodo de apogeo de la cultura española. Los reyes católicos fundaron un Estado fuerte, pero dominado desde el punto de vista ideológico por la Inquisición, lo que supuso la expulsión de los judíos no conversos en 1492. Se conquista en ese mismo año el reino de Granada y se produce la reconquista de las nuevas tierras en el territorio español. Asimismo se descubre América. Ese año de 1492 también
se edita la primera gramática del castellano, cuyo autor es Elio Antonio Nebrija. Entonces, ¿cuáles son las características de la literatura del siglo de oro? En el campo de la literatura, que es el que nos ocupa, España destacó por su gran influencia mediante estéticas y géneros literarios propios del país. Por un lado, las estéticas destacaron por el desarrollo del realismo frente al idealismo. Estética es una disciplina que estudia la belleza, ¿bien? De la literatura del Renacimiento, donde surgen géneros como la novela picaresca, la salida de Tormes, Anónimo, La vía del Buscón, de Francisco de Quevedo, o la novela polifónica, Don Quijote de la Mancha. A finales del siglo XVI y por ende del Renacimiento, surge por un lado la mística. ¿Qué cosa es mística? Mística es el tema todo relacionado a Dios. Cuando se dice sobre mística, estamos pensando todo lo relacionado a Dios. Una corriente literaria en la que se crea cada obra como medio para expresar la religiosidad, lo que supone para los autores de esta época, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila, la unión del alma con Dios, y por otro la ascética. ¿Qué es la ascética? Ascética es una situación de vida básicamente espiritual, sin pecados. Otra corriente literaria que busca purificar el espíritu con autores como Fray Luis de León o Fray Luis de Granada. Tras este humanismo y realismo popularizador surge una nueva reacción, el barroco, un movimiento que responde también a la época de crisis política, económica y social en la que estaba sumergida España. La lengua evoluciona de tal forma que se vuelve más oscura, menos clara y popular. En el siglo XVII, de hecho, se ve afectada por las estéticas barrocas del conceptismo y el culteranismo. Luis de Góngora pertenece al culteranismo, un lenguaje bello, y el conceptismo es otra corriente del barroco que consiste en dar conceptos, pero sobre las características en un sentido crítico, festivo y jocoso sobre algo. Prosigo que a través de la expresión de la forma o del contenido o de ambas buscaba ensalzar lo noble sobre lo vulgar. Surgen producciones moralizantes y burlescas para mofarse de la situación de la época, como las de Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Bien? Entonces ahí denotamos Quevedo y Baltasar Gracián. Calderón de la Barca crea el auto sacramental que contrasta con el entremés del siglo anterior, y todo porque estos autores barrocos del siglo de oro español no hacen otra cosa que imitar a los admirados autores renacentistas, aunque refinando y estilizando sus obras. Bien, entonces eso de estilizar es darle imágenes claras en el tiempo. ¿Bien? Entonces, ahora el tema específico es Luis de Góngora y Argote. ¿Bien? El espacio donde nació, el espacio temporal y el espacio temporal donde murió. ¿Bien? Nació en la antigua calle cordobesa de Las Pavas. A ver, Mael, lectura en voz alta. Las Pavas, en una casa propiedad de su tío Francisco Góngora, racionero de la catedral. Aunque sigue existiendo dudas sobre eso, estudió en la Universidad de Salamanca, donde llamó la atención como poeta. Desde 1569 viajó en diversas comisiones de su cabildo por Navarra, Andalucía, Granada y Jaén, y por Castilla, Salamanca, Madrid, Cuenca, León o Toledo. Compuso numerosos sonetos, romances y letrillas satíricas y líricas. Ya, muy bien. Se dice satíricas porque abarcan la crítica, la burla sobre personas, sobre escenarios, sobre acontecimientos. Líricas porque es poeta. Obras. Aunque Góngora no publicó sus obras, un intenso suyo en 1623 no fructificó. Estas pasaron de mano en mano en copias manuscritas que se coleccionaron y recopilaron en cancioneros, romanceros y antologías, publicados con su permiso o sin él. ¿Sí? A ver, en voz alta, Andrés, el texto subrayado. El manuscrito más autorizado es el
es el llamado manuscrito Chacón, copiado por Antonio Chacón, señor de Polvoranca, para el conde duque de Olivares, ya que contiene aclaraciones del propio Góngora y la cronología de cada poema, pero este manuscrito había cuenta del alto personaje al que va destinado, prescinde, prescinde de las obras Satíricas, satíricas y vulnerables. vulgares. Ya, Vulgares. entonces tenemos satírico es donde la obra es crítica, jocosa, burlesca, ¿no? Y de luego vulgar es tanto de manejo del lenguaje. Entonces, la producción literaria de Góngora abarca poesía, sonetos, canciones, romances, letrillas y décimas. ¿Sí? Entonces, las firmezas de Isabela en 1610. Entonces tenemos ahora, proseguimos con el desarrollo. Es la primera obra de teatro escrita por Góngora. Se trata de una comedia en 3 actos con un intrincado argumento minuciosamente diseñado hasta el último detalle, el cual no se expone en un orden lineal manipulado para que el espectador reciba la información en un orden lógico, sino que la trama se desarrolla en un orden natural, de modo que algunos comentarios no se entienden hasta que no se dispone de más información. El espectador oye ciertas conversaciones y otros no. Volvemos a la primera producción literaria, Fábula de Polifemo y Galatea. ¿Está inspirado en qué? En el mundo clásico, Polifemo era un gigante que habitaba una isla. En ese archipiélago de islas, eh, allá en el Asia, ¿no? Había una tierra de gigantes. Entonces, uno de ellos es Polifemo, que gozaba solamente de un ojo en la frente. Entonces, eso se describe en la Odisea. En este caso, es fábula Polifemo y Galatea, que es una dama, también clásica. Entonces, ¿cómo lo recrea Góngora en esta obra? Aquí hay una descripción general de su argumento, junto con algunos comentarios. Incluye también un ensayo que escribí hace algún tiempo sobre la lógica en la poesía de Góngora, que gira alrededor de unos versos de la fábula. Está escrito pensando en lectores matemáticos, pero haciendo caso omiso de algunas comparaciones secundarias cualquiera puede seguir. La fábula consta de 60 octavas reales. Miren, el tipo de estrofa, la fábula consta de 60 octavas reales, precedidas de otras 3 con la dedicatoria del poema al Conde de Niebla. Otra obra de Góngora. Proviene del año 1613. Habría sido el mejor poema jamás compuesto si Góngora lo hubiese terminado. Al parecer, el proyecto debía desarrollarse en 4 poemas, 4 sílabas, de las que Góngora solo llegó a completar la primera y casi acabó la segunda. Una sílaba es una sucesión de versos, endecasílabos y heptasílabos combinados a gusto del poeta. Así que no hay estrofas. La sociedad primera consta de 1691 versos, más los otros 37 que forman la dedicatoria del Duque de Béjar. Aquí los presento divididos aproximadamente a razón de 1 o 2 frases por página. Quizás el lector prefiera leer primero este resumen del argumento, acompañado de algunos comentarios. Bien, entonces aquí estamos haciendo una ampliación de lo que es las composiciones poéticas en caso de Soledades. Entonces, Soledades es un título de la obra de Góngora. Y acá está diciendo los tipos de estrofas, el número de versos que conforman esta obra importante de Góngora. Entonces, ¿qué más? La otra obra importante de Góngora es Fábula de Píramo y Tisbe, que publica en 1618. Es la última gran obra de Góngora, el único poema burlesco entre sus obras mayores, en el que se parodia. Cuando se habla de parodia, se compara, ¿no?, magistralmente a sí mismo. Es un romance
Es un romance de 508 versos. Es un romance de 508 versos con rima en U, O, una de las más difíciles. Aquí resumo el argumento junto con algunos comentarios. Entonces acá dice, Antología de Góngora, fragmento. Bien, dice, guerra me hacen dos cuidados, de contrarios accidentes, uno de males presentes, otro de bienes pasados. En la memoria cebados, voraz símil cada cual, del buitre asido infernal, cuyo insaciable desdén plumas ha vestido el bien, garras ha prestado el mal. Entonces el estilo, ¿cómo lo maneja los versos acá? Con una belleza tal y el manejo bien ubicado de los adjetivos como de los sustantivos. De pura honestidad templo sagrado, cuyo bello cimiento y gentil muro, de blanco nácar y alabastro puro, fue por divina mano fabricado. Pequeña puerta de coral preciado, claras lumbreras de mirar, seguro que a la fina esmeralda el verde puro habéis para viriles usurpado. Soberbio techo, cuyas cimbrias de oro al claro sol, en cuanto en torno gira, ornan de luz, coronan de belleza. Ídolo mío, a quien rendido adoro, oye piadoso a quien por ti suspira, tus himnos canta y tus virtudes reza. Bien, entonces, aquí estamos presentando a uno de los autores importantes del culteranismo. Entonces, el culteranismo es una corriente que se deriva del barroco. ¿Qué es el barroco? El barroco es una corriente literaria que surge después del Renacimiento. Entonces, el barroco es muy realista, pero exagera en cuanto a la belleza. Y es así, pues la poesía de Góngora es muy bella. Es una poesía compuesta para gente culta, para que lo pueda entender. Y desde ese punto de vista, pues es una poesía bastante culta, solemne, ¿no? Con mucha belleza, con mucha perfección en su composición poética, propia del barroco. ¿Y qué es el barroco? El barroco es una corriente literaria que se deriva del Renacimiento, manifiesta el ámbito real en la novela y en la poesía abarca la belleza con exageración, uso de figuras literarias, de un lenguaje bastante culto. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a las preguntas. ¿De quién estamos hablando, Mael, en este tema de hoy día? Recuerda, estamos hablando Góngora. de Luis de Góngora y Argot. Es un autor de la literatura española que pertenece a la época del siglo de oro. Góngora utilizó composiciones poéticas en arte menor. Entre ellas, una de las más importantes son las letrillas, también los sonetos, ¿no? Entonces, Góngora además compuso sus composiciones con una influencia clásica. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no? En la composición, la fábula de Píramo y Tisbe. Hay otra que es la fábula de Polifemo y Galatea. Son temas básicamente clásicos, ¿no? Entonces, como podemos observar, también hay otra composición que son soledades. Entonces, hay las principales obras, si ya se está manifestando en la fábula de Polifemo y Galatea, en soledades, el contenido, y en frase de Píramo y Tisbe. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, pues, ¿qué es una antología? Antología viene a ser una selección de composiciones poéticas, las mejor logradas para presentarlas, como en este caso en la sesión de clase. Bien, entonces, a ver, Andrés va a leer estos versos en voz alta. Antología de Góngora, fragmento. Guerra me hacen dos cuidados, de contrarios accidentes. Uno de males presentes, otro de bienes pasados.
En la memoria de cebados, voracimil cada cual, del buitre ha sido infernal, cuyo insaciable desdén plumas ha vestido al bien, garras ha presentado al mal. Gracias. Entonces ahí tenemos la lectura pues de unos versos de Luis de Góngora. Entonces acá dice, de pura honestidad, templo sagrado, cuyo bello cimiento y gentil muro, de blanco nácar y alabastro puro, fue por divina mano fabricado. ¿Bien? Entonces, a ver, Mael, estos dos versos, estas dos estrofas. Pequeña puerta de coral, preciado, clara lumbre de mirar seguro, que a la fina esmeralda de verde puro habéis para viriles usurpado. Soberbio techo, cuyas cimbrías de oro al claro sol, en cuanto en torno gira, ornan de luz, coronan de belleza. Muy bien, gracias. Entonces, cada estrofa es motivo también de una interpretación mediante una idea auxiliar. Dice, ídolo mío a quien rendido adoro, oye piadoso a quien por ti suspira, tus himnos canta y tus virtudes reza. Entonces, está la belleza de la composición poética, el buen manejo de las palabras, la distribución de los adjetivos, como también de los medios de enlace. Entonces, para proseguir, vamos a invitar a ver a otro, a ver, nuevamente a Mael, perdón, a Andrés. Andrés, cuando vamos a ver esto de las soledades, a ver, Andrés, otra obra de Góngora, lectura de soledades. Las soledades. Habría sido el mejor poema jamás compuesto si Góngora lo hubiese terminado. Al parecer, el proyecto debía desarrollarse en 4 poemas, 4 sílabas, en las que Góngora solo llegó a completar la primera y casi acabó la segunda. Una sílaba es una sucesión de versos en decasílabos y heptasílabos combinados a un gusto del poema. Así que no hay estrofas. La soledad primera consta de 1.091 versos, a más de otros 37 versos que forman la dedicatoria al duque de Béjar. Bien, entonces ahí tenemos sobre una característica o apreciación de soledades. A ver, Mael, sobre la fábula de Polifemo y Galatea. Fábula de Polifemo y Galatea, 1612. Aquí hay una descripción general de su argumento junto con algunos comentarios. Incluye también un ensayo que escribí hace algún tiempo sobre la lógica, la poesía de Góngora, que gira alrededor de unos versos de la fábula. Está escrito pensando en lectores matemáticos, pero haciendo caso omiso de algunas comparaciones secundarias. Cualquiera puede conseguirlo. La fábula consta de 60 octavas reales, precedidas de otras 3 con la dedicatoria de poema al conde de Niebla. Muy bien, gracias. Entonces, aquí estamos viendo de apreciaciones de sus principales obras de Góngora. Entonces, resumiendo, Góngora es un autor que pertenece a la etapa o la época del siglo de oro. Abrazó también la carrera eclesiástica. En su formación académica, ¿no? Estudió en la universidad y también empezó a componer sus escritos bastante joven. Entonces, entre las manifestaciones literarias de mayor importancia de Góngora corresponden a Soledades, Fábula de Polifemo y Galatea, y entre otras, la composición de poéticas, especialmente de los sonetos.
y las silvas. Entonces, un soneto no es tanto que su temática no es de crítica, en cambio, una silva, la temática va a la crítica del contexto. Entonces, frente a eso, es importante saber cuál es el contexto, por ejemplo, del siglo de oro. Están en el siglo XVI o XVII, ¿no? Entonces, fueron adoptados por las diferentes formas artísticas, no solamente literarias. Por ejemplo, si van al centro de Lima en arquitectura, van a darse un paseo por algunas iglesias de la capital. Van a ver exagerado manifestación de adornos, especialmente de lo que son los muñequitos que corresponden a la habilidad lectora e interpretación. Entonces, dentro de eso, pues, Góngora tiene los méritos suficientes para ocupar un cargo de presidente, pero esperemos el veredicto del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, frente a esto, nosotros con Góngora estamos viendo un nuevo autor de la literatura española. Ya hemos visto anteriormente a don Juan Manuel, ¿no? El arcipreste de Ita, que es Juan Ruiz, ¿no? Hemos visto también a Fray Luis de León, entre otros. Entonces, todos ellos van a ser agrupados en etapas específicas. Entonces, dentro del surrealismo, dentro del vanguardismo surrealismo, el que debe ocupar la presidencia debe ser, en el caso de lo que se llama las nominaciones literarias. Entonces, las asociaciones literarias de aquella época con las actuales diferían, pero habían nominaciones, por eso salía a flote quién era el mejor. Y entonces de ahí ocupaban las presidencias sobre el grupo de escritores. Y así también como la Real Academia de la Lengua Española, que está encabezada por cargos altos de personajes que estaban relacionados al ambiente literario. Entonces, en esta primera parte de los párrafos corresponde a las características del siglo de oro, entre los principales representantes. Y en la segunda parte ya es el perfil de Góngora, ¿no? Góngora. Entonces, a diferencia de Lope de Vega, Góngora pues desarrolla más que todo su poesía. Su poesía, especialmente en sonetos, en letrillas, ¿no? Sonetos y letrillas, donde existe el ambiente jocoso. También existe el pensamiento de su yo, de su persona, para poder desarrollar estas composiciones. Bien, entonces, por ejemplo, acá hace referencia, en el campo de la literatura, que es el que nos ocupa España, destacó por su gran influencia mediante estéticas y géneros literarios. Entonces, España crea géneros literarios, especialmente profundiza los conocimientos de la novela, ¿no? La novela corta o breve, también el caso de los diccionarios, composiciones poéticas, tanto en narraciones como también en versos. Entonces, eso implica pues un cierto tipo de alejamiento, tanto por la distancia, porque un escenario para llegar implica las facilidades del caso. Entonces, en este caso, cuando Góngora dice en este título, fábula de Polifemo y Galatea, no es como la fábula de Esopo, es en otro sentido de fábula, pero quiere dar esa idea, ¿no? Fábula de Polifemo y Galatea. ¿Por qué fábula? Por varias razones. En el mundo de la fábula, ¿quién trabaja? ¿No? Un personaje que no es del mundo animal o personajes del mundo animal frente a un observador. En este caso, por ejemplo, Polifemo es un gigante, humano desde luego, pero fuera de valores, ¿no? Es una especie de bestialidad porque tiene un solo ojo, es un gigante, ¿no? Y Galatea es una dama. Entonces aquí la antítesis o la contradicción. Fábula de Polifemo y Galatea. Entonces la mujer está aprisionada a cumplir los deseos de Polifemo. Entonces toda esta composición está escrito en versos de arte menor, en el caso de la literatura, ¿no? Entonces, algunos títulos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, tarea. Sí, breve, corto, así, 3 preguntas nada más. Por ejemplo, puede ser, indique qué significa soledades o indique qué es, señale qué es la fábula